La palabra de Dios tiene ciertas características. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos redarguye, pero también la palabra de Dios nos consuela. Y esas características las tiene, hermanos, las tiene la palabra de Dios. Especialmente el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro, en la carta de los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 39. ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios en esta tarde, hermanos, para nosotros? Esperamos en Dios, hermanos, que lo que vayamos a meditar sea de ayuda a nuestra vida espiritual y que sea, hermanos, esto lo que nosotros estamos necesitando para ser mejores delante de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos, de ese capítulo 10 vamos a considerar los versículos del 32 al 39. Fíjense lo que dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Duras palabras, hermanos, para quienes quieran alcanzar la salvación, para quienes quieran alcanzar la vida eterna. Nosotros, dice, hermanos, tajantemente el escritor de los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que vamos hacia atrás. Hermanos, el propósito en esta tarde, hermanos, dentro de la meditación de la palabra de Dios, es que aún en las situaciones adversas, hermanos, siempre va a haber un proceso de formación de parte de Dios en nuestras vidas. Aún en las situaciones no tan favorables, Dios nos está formando, y lo que nosotros debemos ser, hermanos, simplemente es ser perseverantes. Ser perseverantes. ¿Por qué, hermanos? Porque la perseverancia, hermanos, nos va a traer el cumplimiento de las promesas divinas de parte de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, tenemos la oportunidad de ver esta parte, hermanos, de la palabra de Dios. Es ver esa perseverancia, hermanos, y cuándo somos capaces nosotros de ejercer esa perseverancia. La perseverancia, hermanos, es una herramienta esencial que nos ayudará en el desarrollo para que cada uno de nosotros podamos alcanzar, como dice la palabra de Dios, la estatura de un varón perfecto. ¿Sí? ¿Pero qué significa perseverar? Bueno, hermanos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice, hermanos, perseverar, dice, hermanos, constancia, firmeza o tesón en la realización de algo. Eso dice la palabra perseverancia. Si revisamos algunas palabras, hermanos, que significan lo mismo que la perseverancia, diremos que significa lo mismo que ser perseverante: tener tesón, tener tenacidad, tener empeño, tener firmeza, tener ser insistente. Eso quiere decir perseverante. Así es que si hablamos de una persona perseverante, nos referimos a alguien que es tenaz,
que es insistente, que no abandona el camino, que está firme, una persona que tiene tesón y que se empeña en todo lo que hace. Eso es lo que significa alguien que es perseverante, hermanos. Pero ¿qué relación podemos encontrar, hermanos, nosotros? ¿O cómo podemos nosotros aplicar la perseverancia en nuestra constante búsqueda de Dios? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en estos versículos en los cuales estamos viendo, hermanos, y así como en otros versículos que encontramos en la palabra de Dios, nos enseña que para poder alcanzar el objetivo, hermanos, aquel que quiera alcanzarlo, aquel que quiera obtener el premio, tiene que ser perseverante. Si no es perseverante, no va a alcanzar. Si es inconstante en sus caminos, no lo va a alcanzar. Si llega y se detiene en cierto punto de su crecimiento, no lo va a alcanzar. Si no le interesan las cosas de Dios, no lo va a alcanzar. Si no lucha por cumplir delante de Dios, no lo va a alcanzar. Irremediablemente eso es, hermanos. Así es que, hermanos, de todos nosotros, en todas las situaciones que nos toca vivir, en todas las aparentes diferentes dificultades que tenemos que enfrentar, siempre hay un proceso de crecimiento en nuestras vidas, pero hay que ser perseverantes. No hay que desmayar en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo delante de nuestro Dios. Cuando yo veía eso, hermanos, ¿cuánta similitud hay entre nuestro crecimiento físico y nuestro crecimiento espiritual? Cada vez que me pongo a ver, hermano, lo que es en nuestro cuerpo, la perfección con la que nuestro cuerpo se va desarrollando, la perfección, hermanos, como nuestro cuerpo tiene movimiento, como nuestro cuerpo va creciendo, como nuestro cuerpo reacciona al paso del tiempo, hermanos, yo me quedo admirado y la ciencia sigue creciendo, la ciencia sigue encontrando medicamentos, la ciencia viene encontrando maneras, hermanos, de curar muchas enfermedades. Algunas todavía, hermanos, no ha llegado o no ha alcanzado la ciencia a curar ciertas enfermedades, pero la ciencia ha avanzado tanto. Pero yo me quedo admirado, hermanos, simplemente no de la ciencia, porque es de admirarse todo lo que crece, o todo lo que se llega a alcanzar con la ciencia, con el conocimiento. Pero cuando veo la ciencia, pero luego veo mi cuerpo, veo cómo Dios nos ha formado y veo cómo reaccionamos nosotros, me doy cuenta que lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, es algo muy grande. Hermanos, y fíjense cómo se va desarrollando nuestro cuerpo. Por ejemplo, hermanos, cuánta ayuda, hermanos, entre las cosas que me encontraba, yo digo, bueno, cuánta ayuda, cuántas defensas trae a un hijo cuando su madre lo alimenta con la leche materna que le llaman. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo crea defensas, hermanos? Y cuando el niño va creciendo, ¿cómo le van poniendo vacunas, hermanos? Y veía yo uno de las vacunas y cuando, para que el niño vaya haciéndose inmune a tal o cual enfermedad, le van inyectando virus de esa misma enfermedad, hermanos, pero en cantidades medidas por los médicos, se les van inyectando al cuerpo del niño para que vaya creando defensas contra esa enfermedad. Yo me quedo admirado cómo el cuerpo reacciona. Y es admirable decir, bueno, cómo a un niño, a un bebé, o lo van a vacunar y lo vacunan con ciertas cantidades de la enfermedad de la que lo quieren proteger. Y es admirable, hermanos, cómo reacciona. Por eso cuando nos tocaba llevar a nuestros hijos cuando eran pequeños, nos tocaba llevar a nuestros hijos y se va a tener algunas reacciones. Por eso cuando se le ponen las vacunas a los niños, las reacciones que vienen, pues es que le da calentura, se pone necio, va a andar inquieto, va a andar adolorido, hermanos, pero es parte de su crecimiento. Es parte de hacer, hermanos, de crear defensas. O cuando nosotros como seres humanos nos vamos desarrollando. ¿Quién recuerda, hermanos, cuando pasó de la niñez a la adolescencia? Algunos lo tendrán más presente porque ha pasado menos tiempo.
Pero ¿qué recuerdan de cuando pasan de la niñez a la adolescencia y que llega ese cambio, hermanos, hormonal, tanto hombres como mujeres, llegamos a ese cambio, hermanos, en la adolescencia, por ahí de los 13, 14 años en delante, a los 15, 16 años, hermanos, que cambia todo, el cuerpo va cambiando el cuerpo, el carácter va cambiando, los jóvenes se ponen bien difíciles, hermanos, pero es un cambio hormonal que están sufriendo. Y muchos de nosotros, hermanos, nos tocó ver ese cambio hormonal, hermanos, simplemente en nuestra cara, cómo nos llenábamos de barros y de espinillas, hermanos. Yo no sé si ustedes les salieron barros y espinillas a esa edad, pero son cambios hormonales que van denotando, hermanos, que vamos desarrollándonos, que vamos creciendo. ¿Quién no recuerda tantas, cuando salían de espinillas? No sé si a ustedes les salieron barros y espinillas, ¿verdad? ¿Sí? A veces nos decían, mira, trae muchas espinillas en la cara, ya no trae, mira, trae una cara de espinilla, ¿verdad? Ya no eran tantas las espinillas que traíamos que no sabíamos ni qué hacer. ¿Verdad? Nos daban todo tipo de remedios, pero era un cambio normal, hermanos. Y así como nuestro cuerpo, hermanos, sufre cuando va creciendo, así como nuestro cuerpo va sufriendo cuando se va desarrollando, ¿sí? Sufre esos cambios. Así también, hermanos, nuestra naturaleza espiritual tiene que pasar por esos cambios. ¿Sí? Si queremos crecer espiritualmente, hermanos, vamos a ir transformándonos. Vinimos completamente carne a formar parte de algo espiritual. Y es lógico, hermanos, que a la hora de tomar cosas espirituales, las cosas vayan entrando a la parte carnal nuestra, van entrando allí. Y tienes que batallar, y tienes que sufrir, y tienes que transformarte. Por eso, hermanos, me gustaría preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy en día a cambiar? ¿Cuánto hemos cambiado desde que vinimos a la obediencia del Señor? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cómo ha cambiado nuestra mentalidad? ¿Cómo ha cambiado nuestro corazón? ¿Cómo ha cambiado nuestra mente? ¿Cuánto hemos cambiado? Seguimos siendo los mismos, o las mismas seres que vinimos desde el principio, hermanos, a la obediencia. Seguimos siendo iguales. No hemos cambiado. ¿A qué se deberá muchas veces, hermanos, que no cambiamos? ¿A qué se deberá, hermanos, que muchas veces no crecemos? ¿A qué se deberá, hermanos, que muchas veces no nos desarrollamos espiritualmente como lo hacemos normalmente en el aspecto físico? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a cambiar, hermanos, porque al momento de querer cambiar, vamos a sacrificar muchas cosas que aún, hermanos, nos agradan de la carne. Si cambiamos espiritualmente y si crecemos espiritualmente, por lógica, hermanos, vamos a dejar cosas de la carne, los deseos de la carne, las satisfacciones que todavía, hermanos, aún siendo ya cristianos, satisfacciones que todavía tenemos en el mundo. Porque no hemos podido cambiar, hermanos, la naturaleza carnal que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque todavía, hermanos, se sobrepone la parte carnal a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque seguimos más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Porque no estamos dispuestos a cambiar. ¿Hasta qué o hasta cuánto estamos dispuestos a permitir que el Señor nos cambie? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a permitir a Dios? Señor, sí, cámbiame, pero nada más hasta aquí. Nosotros le ponemos límites a Dios. Cámbiame, pero nada más hasta aquí. No me cambies más, porque si me cambias más, voy a tener que servir más. Voy a tener que servirte más. Porque voy a tener que servirte más en la iglesia. No me cambies tanto. Cámbiame nada más hasta aquí. Y muchos de nosotros ponemos límites a Dios para que nos cambie. Es que en muchas ocasiones, hermanos, ni siquiera estamos conscientes de lo que en realidad pedimos a Dios. Muchos no estamos conscientes de lo que en realidad pedimos a Dios. Porque a veces yo me he tocado dar clases, hermanos, y preguntar, ¿qué necesitamos qué necesitamos cambiar en nuestra vida? Y algunos dicen, es que, hermano, yo necesito más paciencia.
Yo quisiera tener más paciencia, y esa es la frase común que encontramos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque quiero que cuando vengan las situaciones difíciles yo tenga paciencia. Pues bien, hermanos, ¿cuántas veces decimos, Señor, dame paciencia? Y cuando vienen las situaciones difíciles, que nos van a servir para poner en práctica esa paciencia que estamos pidiendo, ¿qué hacemos? Estallamos inmediatamente, terminamos reaccionando como siempre y terminamos siendo los de siempre. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios, Señor, hazme que pueda amar más a mi prójimo? Quiero sentir más amor por mis semejantes, por los que están delante de mí. Y luego viene una situación en la que podemos demostrar lo que estamos pidiendo y terminamos enojados, o lo que es peor, hermanos, terminamos enojados, peleados con el vecino. Pues todavía el vecino pasa, pero a veces terminamos peleados con el hijo, con la esposa, con el esposo. ¿Por falta de qué, hermanos? Por falta de comprensión y por no dejar que ese amor que estamos pidiendo nos llene. ¿Cuántos quieren ser espirituales? ¿Les gustaría ser espirituales? ¿Les gustaría ser más espirituales en su vida? Yo creo, hermanos, que todos vamos a decir que sí. Pero es congruente, hermanos, lo que estamos en nuestra boca, hermanos, con lo que siente en nuestro corazón. Hay congruencia, piensa lo mismo nuestro corazón que lo que está diciendo nuestra boca. Queremos ser más espirituales y decimos, sí, hermano, sí quiero ser más espiritual. Entonces, ¿por qué no dejas que Dios te cambie y seas más espiritual? ¿Por qué? Hermanos, y eso es solamente pensando en lo que a veces le pedimos a Dios. Eso es lo que nosotros le pedimos, pero ¿y cuando Dios nos manda algo? ¿Qué hacemos cuando Dios nos manda algo? ¿Qué hacemos con los mandamientos del Señor? Y es el momento de hacer hincapié en esto. En realidad, tenemos disposición para cumplir con el Señor. ¿Estamos dispuestos a cumplir? ¿Tenemos la disposición correcta? Ay, hermano, pues a veces dicen, ¿y lo que quiere el Señor de mí? Me ha tocado oír eso. Yo vine situaciones en la vida, hermano, pues es que yo no sé qué es lo que quiere Dios de mí. Y luego le vienen pruebas a ese hermano o a esa hermana que está diciendo eso. Vienen pruebas a su vida, vienen situaciones, vienen circunstancias, vienen pruebas, pero vienen también bendiciones. Y dice, todavía no sé lo que quiere Dios de mí. ¿Cómo es posible, hermanos, que no podamos entender cuando Dios quiere algo de nosotros? ¿Cómo es posible, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, vienen situaciones en nuestra vida y ¿saben qué hacemos nosotros? Cuando vienen situaciones en nuestra vida difíciles o no tan favorables. En lugar de decir, esto está viniendo para que yo crezca. Esto que está viviendo, esto que estoy viviendo es para que yo mejore. Esto que está viniendo es para que yo sea más espiritual. Pero no lo hacemos así y no lo tomamos así. ¿Saben qué es lo que hacemos? Nos quejamos. Empezamos a quejarnos. Empezamos a sentirnos víctimas. Y le decimos, Señor, pues muéstrame el camino. Pues no te lo mostré ya muchas veces. Es que, Señor, me están pasando muchas cosas. ¿Y qué aprendiste de eso? ¿Cuántas cosas nos han pasado en nuestra vida? Yo sé que nos han pasado muchas cosas en la vida. ¿Y qué hemos aprendido de eso? Seguimos igual. ¿Cuántas cosas nos han pasado en nuestra vida, hermanos, por nuestra inconstancia en las cosas del Señor? Y no hemos cambiado. No hemos cambiado. Lamentablemente no cambiamos. Es que quiero que me lo demuestren un poquito más fuerte, hermanos. Tengamos cuidado con lo que pedimos. Y a veces decimos, hermano, pero yo no lo estoy pidiendo. Bueno, pues es que nuestra actitud hace que lo que estemos pidiendo. Hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a cambiar? Muchas veces nos quejamos y decimos, ay, pobre de mí. Pobre de mí lo que estoy pasando. No, hermano, no te quejes de eso. Siéntelo como una motivación, siéntelo como algo que te va a dar la fuerza necesaria para
seguir adelante, siéntelo así. Siéntelo como algo que Dios está poniendo de ti para que le demuestre de lo que eres capaz. Por lo que le puedes luchar. A que tengas un buen motivo y una razón para esforzarte un poquito más cada día. ¿Cuántas veces nos quejamos de que nuestros hijos son rebeldes? Que nuestros hijos no nos hacen caso. ¿Cuántas veces nos quejamos de eso? ¿Y por qué no lo ves? En lugar de quejarte, ¿por qué no lo ves como una manera que tiene Dios para hacerte más fuerte, para hacerte más perseverante, para mejorar tu carácter y poder tu fuerza y tu vigor para que puedas educar a tus hijos como debe de ser? Son oportunidades que vienen a nuestra vida. Aún en las tribulaciones, hermanos, aún en las tribulaciones podemos aprender. Siempre y cuando tomemos la actitud correcta. Si no tomamos la actitud correcta, hermanos, ¿y saben cuál es la actitud correcta? La palabra de Dios nos lo dice bien sencillo, cuál es la actitud correcta. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando viene una tribulación o viene algo contrario que no es muy agradable, la actitud correcta, lo primero que dice la palabra de Dios: hey, pónselo al Señor. Dáselo a Dios. No lo cargues tú solo. No luches tú solo. No te esfuerces tú solo. Dice el Señor: pon tus cargas sobre mí. Eso es lo primero que nos enseña la palabra de Dios. Aprendamos, hermanos, a poner nuestras cargas, aprendamos a poner nuestras situaciones, hermanos, en el Señor. Aprendamos a confiar en Dios. Pero, hermano, es que mi situación es muy difícil. Dásela a Dios. Aprendamos a hacerlo. Pero también, cuando aprendamos a hacerlo, tomamos el riesgo de que vamos a crecer. Por eso les digo, hay que tomar la actitud correcta. Aprendamos a esperar, hermano, en la respuesta de Dios. ¿Cuántos lamentos, cuánto lloramos delante de Dios, suplicando? ¿Cuánto lloramos? Y no dejamos de llorar. Y estamos insistiendo en Dios, que a veces Dios no responde, y por tanto llorar y por tanto suplicar, ni siquiera tenemos la oportunidad de escuchar. Hermanos, aprendamos a crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos desarrollarse, así como decíamos hoy por la mañana. Cuánta felicidad trae a un padre ver a su hijo crecer, como también cuánta tristeza trae a un padre que su hijo no se desarrolle, que no crezca. Lo mismo pasa con Dios. Dios es feliz cuando nos ve crecer a nosotros, pero también se pone triste cuando no somos capaces de mostrarle que estamos creciendo. El escritor de los Hebreos, hermanos, veía a personas como nosotros. Por eso escribió lo que escribió. Y ahí en esos versículos del capítulo 10, versículos del 32 al 39, hermanos, está dirigida a los hebreos, hermanos, pero también está dirigida a nosotros como cristianos, que debemos tomar la actitud correcta, la actitud en medio de una tribulación. ¿Qué era lo que hacían ellos? Cuando nosotros, hermanos, lo primero que hace el escritor de los Hebreos es decir: acuérdense de lo que pasaron, acuérdense de lo que han vivido, de lo que han sufrido. Y es que es la manera de darse ánimos. ¿Por qué? Porque hemos pasado por pruebas, hermanos, pruebas bien difíciles. ¿Quién no ha pasado por pruebas difíciles? Pruebas tan difíciles que en las cuales decíamos: ¿sabes qué? Se hace que esta no la paso. Y todavía lo estamos platicando. ¿Quiere decir que sí? Pues que sí la pasamos. Y el escritor de los Hebreos les dice: acuérdense, a ellos les está diciendo: acuérdense, ¿sí? Acuérdense de lo que les tocó vivir. Hermanos, estamos pasando por pruebas, por tribulaciones.
¿Acaso estamos padeciendo algo más que no hayamos pasado ya? ¿Acaso sufrimos más de lo que no hayamos sufrido en otra ocasión? Si ese es el caso, hermanos, analicemos nuestra vida como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y comparemos nuestra vida. Nunca es bueno comparar, pero las comparaciones nunca son buenas. Pero comparemos nuestra vida porque para eso están las Escrituras, hermanos, para que nosotros nos veamos reflejados allí. Comparemos nuestra vida, hermanos, con los primeros cristianos, perseguidos. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sido perseguido por ser cristiano? ¿Alguno de ustedes ha sido amenazado de ser echado a la cárcel por proclamar el nombre de Cristo? ¿No? ¿Cómo, hermanos? Y somos bendecidos porque tenemos la libertad, hermanos, para rendirle culto de oración a Dios. Pues los cristianos del primer siglo no, ellos no tenían libertad. Ellos no lo podían hacer libremente, hermanos, se tenían que esconder. Se tenían que esconder para que nadie supiera que ellos eran cristianos. Y se reunían, hermanos, cada primer día de la semana, y según los historiadores, ¿saben qué hacían, hermanos? Se reunían en los sótanos de las casas para que no se escuchara cuando ellos cantaban. Porque si se escuchaba por afuera que ellos estaban cantando, iban a darse cuenta, hermanos, que eran cristianos. Y nosotros que tenemos la libertad de cantar, ya ves que no los escuchamos. Ellos no tenían libertad. En algunas partes todavía, lamentablemente, hermanos, en algunas partes del mundo no hay libertad como la que tenemos nosotros para adorar a Dios. Es que, hermano, hablan mal de mí porque dicen que yo soy cristiano y me dicen que yo soy hermano. No, hombre, hermanos, los primeros seguidores del cristianismo, los primeros cristianos, hermanos, no hablaban mal de ellos. A ellos nomás los pescaban y los azotaban, nada más. De ellos no hablaban mal. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo los azotaban. Hermanos, comparemos la actitud que nosotros tenemos ante las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué a las primeras de cambio, hermanos, cuando surge alguna adversidad en nuestra vida? ¿Por qué a las primeras de cambio cuando surge algún problema en nuestra vida? ¿Por qué a las primeras de cambio, hermanos, cuando haya un obstáculo en nuestra vida? ¿Por qué dejamos de hacer eso? ¿Por qué dejamos de perseverar? ¿Por qué bajamos las manos? ¿Por qué nos rendimos fácilmente? ¿Por qué no luchamos? ¿Por qué se nos olvidan todas las bendiciones que Dios ya nos dio? Hermanos, una de las cosas por las cuales ocurre esto, ¿saben por qué? Porque se nos olvida lo que queremos alcanzar. Lamentablemente así es. Se nos olvida lo que queremos alcanzar. Hablamos hoy por la mañana, hermanos, acerca de la muerte. Y cuando se nos olvida, hermanos, lo que queremos alcanzar, pensamos que vamos a ser eternos, pero vivos aquí en este mundo. Y no pensamos en la muerte. Y al no pensar en la muerte, hermanos, no pensamos o no luchamos, hermanos, por estar preparados para enfrentarnos a la muerte. Perdemos el objetivo. Por eso hay que definirlo, hermanos. El objetivo. ¿Cuál es mi objetivo, hermanos? Dice la palabra de Dios, y lo decía el Señor Jesucristo, muy sencillo. Mas buscad, dice, primeramente. ¿Cuál es el primer objetivo de un cristiano? Buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. El reino de Dios es su iglesia. ¿Y la justicia de Dios qué es? Su palabra. Busca primero su iglesia y busca su palabra, dice ahí en Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Objetivos, hermanos, claros, ahí está. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas.
Así es que no te afanes, dice el Señor, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué tan lejos están nuestros objetivos de los objetivos que debiéramos tener basados en la palabra de Dios? Pues a veces nuestros objetivos, hermanos, dejamos de ser perseverantes en las cosas del Señor porque nuestros objetivos, porque lo que queremos alcanzar no se parece a lo que dice la palabra de Dios que debiéramos de estar luchando por alcanzar. Es que, hermano, lo que yo quiero no es lo mismo que Dios quiere. ¿Y se fijan? Lo que yo quiero no es lo mismo que Dios quiere. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué decimos que queremos alcanzar la vida eterna? ¿Por qué decimos que queremos ser bendecidos por Dios si nuestros objetivos no se parecen a los objetivos de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tanta incongruencia en lo que nosotros queremos alcanzar y lo que dice la palabra de Dios por lo que debiéramos de luchar, hermanos? ¿Por qué estamos tan lejos? ¿Por qué buscamos, dice ahí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura? ¿Por qué buscamos primeramente, a tal pareciera que a nosotros la palabra de Dios nos dijera, busca primeramente la añadidura y el reino de Dios vendrá después? No, no dice así. No lo dice así. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar, hermanos? Las cosas de Dios o las cosas que nosotros nos agradan. Quizás le estamos dando más preferencia a los afanes de este mundo y nos olvidamos de quién es el que verdaderamente debe importar en nuestras vidas. Porque a veces le pedimos a Dios un trabajo próspero. Yo quisiera tener un trabajo próspero. Yo creo que todos queremos un trabajo próspero, ¿verdad? ¿No nos gustaría tener un trabajo próspero? O sea, un trabajo que nos haga crecer económicamente, un trabajo que nos haga tener muchas cosas. Y decimos a Dios, ¿sabes qué, Señor? Dame un trabajo próspero, un trabajo con el que yo pueda superarme y pueda darle una mejor vida a mi familia. ¿Y qué dice Dios? Aquí está tu trabajo, aquí está tu prosperidad y tu bienestar para tu familia. Y luego, ¿y Dios? Nos olvidamos de Dios. ¿Y quién te concedió el trabajo? ¿Quién te dio la oportunidad de ser bendecido? Pues Dios. ¿Y por qué te olvidas de Dios? No, pues es que el trabajo me está absorbiendo. Entonces, ¿qué le vas a decir a Dios? No mereces un trabajo tan próspero para que no me absorba y que no me quite el tiempo que yo debo dártelo para ti. Aprendamos a pedir para ser perseverantes. Yo les invito, hermanos, en esta tarde a que podamos definir claramente las prioridades que tenemos en nuestra vida y le demos el primer lugar al que debe de tener el primer lugar. Había unos, voy a decir algo, había unos que se parecían a nosotros a veces se parecían a nosotros. Y esos unos, pues no tienen nombre. Esos unos dijeron una vez, vamos a ir a tal ciudad y vamos a trabajar mucho y vamos a ganar mucho dinero y vamos a hacer muchos negocios y vamos a regresar y vamos a estar bien contentos. Eso dijeron esos unos. No tiene nombre porque Santiago no tuvo la precaución de ponerle nombre. ¿Y saben por qué no le puso nombre? Para que nosotros pusiéramos el nombre de nuestro hijo, porque muchas veces somos así. Vamos a ir a tal ciudad, vamos a trabajar, vamos a negociar y vamos a ganar muchas cosas. Y lo dice Santiago, porque no estaría mejor que dijeras, si Dios quiere, vamos a ir a esa ciudad y vamos a ganar algunas cosas. ¿No sería diferente? Y lo dice Santiago nada más, porque el que es dador de la vida, ¿quién es? ¿Sí? Un rico llamado Necio, a ese sí le pusieron nombre. Un rico necio trabajó mucho, llenó sus graneros y trabajó bastante, hermanos, y trabajaba de la manera correcta. Y llenó sus graneros y trabajó mucho. Y cuando vio sus graneros llenos, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero seguir trabajando. Pues no se le ocurrió tomar sus graneros y los hizo más grandes. Y los volvió a llenar. Y tenía muchas cosas. ¿Y saben qué vio? Cuando vio sus graneros llenos de mucha prosperidad, de mucha riqueza, ¿saben qué dijo? Ahora sí, ya no voy a trabajar.
Ahora sí ya no voy a trabajar, ahora sí voy a disfrutar de todo lo que ya trabajé. Y cuando vino un ángel y le dice a este hombre, necio, ahí sabemos cómo se llamaba, dice, necio, esta noche viene por tu alma, esta noche vas a morir, y todo lo que has hecho, ¿de quién va a ser? ¿Cuántas veces nosotros hemos aprendido a vivir sin pensar que un día vamos a morir? Un día, hermanos, vamos a morir. Y muchos de nosotros no hemos pensado que vamos a morir un día. Hermanos, seamos perseverantes en las cosas del Señor. Alcanzaremos la victoria, hermanos, si somos perseverantes. Por eso les digo, hermanos, nosotros, quiero concluir con esto. El versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que se van hacia atrás. No seamos de esos, hermanos. Porque ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás dice, ninguno de esos es digno de mí. Que pone el arado, las manos en el arado, va a ir hacia adelante. Pero no voltee para atrás. Y como dijo alguien en una ocasión, para atrás ni para agarrar vuelo. Nada. Para atrás nada. ¿Cómo iniciamos, hermanos, en nuestro cristianismo? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto nos ha cambiado el Señor en nuestras vidas? ¿Qué tan perseverantes hemos sido? Es digno, hermanos, que nos llame la atención la palabra de Dios. La historia de ellos, ahí estaba, la historia de los primeros cristianos. Y les dice, ¿y saben cómo los motivaba el escritor de los Hebreos? Dice, pues si ya pasaron por tantas cosas bien difíciles, lo que viene es bien sencillo, ¿por qué no retroceda? Yo sé, hermanos, que todos aquí hemos pasado por muchas cosas difíciles. ¿Por qué ahora retrocedemos? No, hermanos, seamos perseverantes en las cosas del Señor y permitamos, hermanos, que Dios nos cambie. Y permitamos, hermanos, que Dios ponga claramente en nuestra mente y en nuestro corazón el objetivo que Él quiere poner en nuestras vidas. Luchemos por alcanzarlo. Luchemos, hermanos, por lograr lo que queremos alcanzar. No nos vayamos tristes como aquel joven rico. ¿Saben qué quería el joven rico? Lo mismo que queremos nosotros. ¿Qué es lo que quería el joven rico? La vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo mismo. Pero aquel joven se fue triste. Porque los objetivos que él tenía en su vida no eran parecidos a los que tenía Dios para su vida. Y ¿saben qué se le hizo más fácil? Quedar mal con el Señor Jesús que con lo que él tenía, que con su riqueza. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa eso? Preferimos quedar mal con las cosas del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay otras cosas que hemos puesto más importantes en nuestra vida. Nada más que acuérdense de algo, hermanos. Acuérdense de algo, así como Dios nos llena de muchas bendiciones. También vienen situaciones en nuestra vida que nos van a llamar la atención si estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo. Por eso dice la palabra de Dios, que duro es caer en las manos de ¿quién? De Dios mismo. Porque de una u otra manera nos va a enseñar. Y a veces nos toca aprender de la manera difícil. Que no sea la cuestión de nosotros. Para eso seamos perseverantes, para eso seamos constantes. Si hemos parado nuestro caminar como cristianos, empecemos a avanzar nuevamente, retomemos nuevas fuerzas y retomemos mucha firmeza y sigamos siempre adelante en las cosas del Señor. Si hay alguien en esta tarde que quiera tomar la decisión de acercarse al Señor y que los objetivos de Dios sean sus objetivos, es el momento de hacerlo. Y si alguien como cristiano siente que está en deuda con el Señor y que quiere enmendar su camino para que Dios sea con él, también pase enfrente, pida la oración, hermanos, pida la bendición de parte de Dios y oremos por usted para que Dios le ayude en su vida.
mientras cantamos un himno. Los invito a estar de pie. Hermano Ricardo, tú me digas.